Intenso debate en el Senado por los sobrecostos de la refinería de Cartagena. Causas desde corrupción hasta funcionarios ineptos. Presidente Santos dice que el pecado original en Reficar fue haber planeado mal ese proyecto. Pese a la crisis del sector, Ecopetrol arroja ganancias por encima de los 360.000 millones de pesos para un crecimiento del 127%. Capturados 8 funcionarios del CTI de la Fiscalía quienes supuestamente traficaban con droga incautada. En Washington, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, dice que va a ser muy difícil negociar con la guerrilla del ELN porque ellos se creen más inteligentes que cualquier otra persona en Colombia. Comisionado de Paz dice que todavía no es el momento de trasladar las discusiones de La Habana a la Corte y pide que los dejen trabajar en lo que falta del acuerdo. Encapuchado que le disparó a policías del ESMAD en la Plaza de Bolívar, se entregó a las autoridades y quedó en libertad. Banco de la República estima que este año la inflación cerrará en el 6%. Todo sobre el juego entre Nacional y Huracán por Copa Libertadores. Atlético de Madrid elimina al Bayern y va a la final con Manchester o Madrid. 4 nuevas medidas para contener violencia en los estadios del país. Al final de la emisión, hablamos con una periodista exitosa, editora del diario The New York Times, con una ministra del gabinete de gobierno y con una líder de las redes sociales. El tema, el creciente poder de la mujer en el mundo. Desde el Club El Nogal, los espero. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. Otra mujer acompañará como viceministra a la ministra Clara López. 2. Lo que va del Seguro Social a Colpensiones. 3. La pelotera de hoy en el Consejo de Estado por el caso Petro. Y tengo ñapa, ¿por qué la quieren vender si es tan buena muchacha? 1, 2, 3 y mi ñapa vendedora al cierre. Buenas noches. La plenaria del Senado de la República sirve de escenario para la denuncia de hechos de presunta corrupción, desgreño administrativo, mala planificación y hasta evasión de impuestos en la ampliación de la refinería de Cartagena Reficar. Carlos Ruiz, buenas noches y cuéntenos detalles del debate que se adelanta en la corporación y que cumple casi 9 horas. Sí, señora, muy buenas noches, María Andrea y televidentes. Ha sido intenso y a fondo el debate que desde esta mañana realiza la plenaria del Senado sobre el tema de Reficar, convocado por todas las bancadas políticas que conforman la plenaria del Senado de la República. Se busca un responsable en este debate sobre el exagerado incremento de precios para la fabricación, para la construcción de la refinería de Cartagena, Reficar. ¿Cuáles son las causas? Preguntan todos los senadores. Y algunos identifican desgreño administrativo, naturalmente corrupción, otros haber planificado mal este proyecto desde el gobierno de Álvaro Uribe. Esto es lo que ha pasado hasta el momento en la plenaria del Senado. La empresa extranjera CBI ha sido señalada por la mayoría de los senadores como responsable de los gigantescos sobrecostos que tuvo la construcción de la refinería de Cartagena, proyectada para un valor de 4.000 millones de dólares, pero que al parecer su puesta en funcionamiento ya supera los 8.000 millones de dólares. Claro que nos duele el mayor valor de la obra, claro que tenemos que llegar a esa investigación y claro que tenemos que llegar a un buen recaudo. Una empresa que no tenía experiencia como Glencore no podía asumir como socio estratégico de la construcción del proyecto más importante. Es inaceptable que Ecopetrol tenga empresas creadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes. Ecopetrol aseguró que en la demanda que entabló contra CBI, Colombia recuperará los sobrecostos. De manera que cuando la reclamación dice 2.000 millones, no es que no vayamos por 3.000 o 4.000 o 5.000 millones. Vamos por todo lo que le deben a los colombianos, porque no se lo deben a Ecopetrol, se lo deben a Colombia. El Contralor dijo que todavía está investigando fiscalmente contratos por más de 5 billones de pesos. El control gerencial que realizó Foster & Wheeler es vergonzoso. El expresidente Álvaro Uribe defendió su gestión para ordenar el contrato de construcción de la refinería. El país necesitaba la refinería para agregar valor al poco petróleo nacional.
Mauricio Cárdenas defendió su participación en toda la gestión que ha tenido como directivo de Ecopetrol, ministro de Minas y ahora ministro de Hacienda. Nosotros somos funcionarios públicos. Somos funcionarios públicos de esos que enfrentamos los retos sin dilaciones, sin tratar de sacarles el cuerpo, sin decir ese problema no es nuestro y podemos mirar para otro lado. El ministro de Hacienda también afirmó que no tiene ninguna duda de que la empresa CBI es la responsable por los sobrecostos y por eso el gobierno la demandó. Con Carlos Ruiz, desde el Senado de la República, CMI, la noticia. Carlos, pues por su parte, el presidente Juan Manuel Santos se refirió al tema de la ampliación de la refinería de Cartagena Reficar y advirtió que el pecado fue la falta de planeación. El presidente Juan Manuel Santos, al asegurar que el acueducto en Santa Marta será una realidad, hizo referencia al proyecto de Reficar, el cual tiene varias investigaciones de los organismos de control. Hoy está, por ejemplo, en pleno debate el proyecto de Reficar. ¿Cuál fue el pecado ahí? El pecado es haber iniciado ese proyecto sin haberlo planeado bien. Entonces se pensaba que iba a costar 3.000 o 4.000 millones y resultó costando 8.000 millones. Dijo también que ese es el costo adicional que a Ecopetrol le tocó pagar y es el origen del debate. Lo dijo durante la posesión de María Claudia Lacotir como ministra de Comercio en Santa Marta. Ecopetrol presentó esta noche los resultados del primer trimestre del año. La compañía reportó utilidades superiores a los 300.000 millones de pesos. Pese a la crisis en materia de precios en los mercados internacionales, Ecopetrol logró obtener ganancias en los primeros 3 meses del año por 363.000 millones de pesos para un crecimiento de 127% frente a los 169.000 millones de pesos del año anterior. Sin embargo, las ventas cayeron 14,7% y la utilidad operacional disminuyó 32,1%. Para Campetrol, las cifras son positivas, pero advierte que se está dejando de lado las inversiones de mediano y largo plazo. Muy bueno el esfuerzo que está haciendo Ecopetrol, loable el esfuerzo que está haciendo Ecopetrol de corto plazo, pero proyección de largo plazo está siendo castigada. De acuerdo con la petrolera, los ahorros obtenidos en costos y gastos ascendieron a 421.000 millones de pesos en esta primera parte del año frente a una meta de 1.6 billones de pesos para el resto del año. Las autoridades capturaron a 8 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación quienes supuestamente se apropiaban de droga incautada para luego venderla. La Fiscalía explicó cómo los 8 funcionarios del CTI revendían la droga incautada. Se apropiaban de parte de la mercancía y solamente entregaban una porción mínima a las autoridades judiciales para las investigaciones y con la cantidad que se apropiaban las vendían a los mismos narcotraficantes. Sostuvo que realizaban un cambiazo para justificar y destruir el estupefaciente. En el mismo sentido se sustituyeron por sustancias falsas. La Fiscalía los acusa como presuntos responsables de los delitos de tráfico de estupefacientes, concusión, cohecho, falsedad en documento público y concierto para delinquir. Los 8 funcionarios del CTI de la Fiscalía serán presentados ante un juez de garantías donde se les imputará cargos y también se les solicitará medida de aseguramiento. El representante de la Cámara por el Centro Democrático, Samuel Hoyos, anunció que esa colectividad radicará mañana un proyecto de ley que busca descriminalizar el consumo de droga. La iniciativa de autoría del Centro Democrático y promovida por el propio expresidente Álvaro Uribe busca que los consumidores de drogas sean declarados enfermos y no delincuentes. Creemos que en la lucha contra el consumo de drogas se debe dar un enfoque de salud pública y atender al adicto como un paciente, como un enfermo y no como un criminal. En ese sentido será nuestra propuesta. La iniciativa incluso rescata algunas normas de los llamados CAMAT durante la administración del exalcalde Gustavo Petro. El presidente Santos ha hecho anuncios en Naciones Unidas, pero no le ha hecho propuestas concretas al país. Nosotros la haremos. Para el Centro Democrático, el gobierno se ha quedado corto a la hora de enfrentar esta problemática en el país. En un 25% aumentaron los casos de mulas o pasantes de droga hacia el extranjero. La Policía Antinarcóticos ha capturado este año a 93 personas por transportar droga, 17 de ellas extranjeras. Solo en el aeropuerto Dorado se han incautado 361 kilos de cocaína, 21 kilos de heroína y 45 kilos de marihuana. El más reciente caso fue el de una familia compuesta por el padre, su hijo y su nuera, procedentes de Cúcuta, que pretendían llevar hasta México 84 dediles de cocaína.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, advirtió hoy en una conferencia en el Departamento de Estado en Washington que será muy complicado negociar con el ELN. Informe de nuestro corresponsal en la capital estadounidense, Jaime Moreno. En Washington, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, fue invitado a una conferencia ante el Departamento de Estado con un grupo de empresarios y líderes políticos de la región. Allí les explicó por qué sería tan difícil negociar con la guerrilla del ELN. Because ELN is more radical, has less unified command. They think they are really smarter than everybody else in Colombia. Yes. And they think that the Soviet Union wouldn't have fallen if they were in government. It's going to be very hard to deal. En el conversatorio moderado por la ex canciller Carolina Barco, Villegas dijo que mientras el ELN no entre en razón, lo seguirán combatiendo con dureza. Ante preguntas del auditorio sobre las críticas que le hacen en Colombia al proceso de paz con las FARC, el ministro Villegas explicó que en este momento nadie está en la capacidad de decir que el acuerdo va bien o va mal. Primero, porque no se conoce integralmente, y segundo, porque su estructura es única en el mundo. No one can just cross the door and say you're not doing the right things. Because nobody has done that before. The peace processes in the world have been a success, but with very, very few ingredients of justice. Ante el Departamento de Estado, el ministro Villegas dijo que de ninguna manera se va a debilitar el ejército de Colombia ante la firma de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Información desde Washington para CMI, Jaime Moreno. El comisionado de paz, Sergio Jaramillo, aseguró que no ha llegado el momento de trasladar las discusiones de La Habana a la Corte Constitucional y reclamó que los dejen seguir trabajando en el acuerdo con las FARC. Antes de viajar esta noche a La Habana para continuar el tramo final de la negociación con las FARC, el comisionado de paz dejó clara su posición sobre la discusión en la Corte sobre cómo blindar jurídicamente el acuerdo. Estamos dispuestos a discutir una serie de medidas que le den seguridad jurídica a los acuerdos en La Habana, pero por favor, déjenos trabajar en La Habana, déjenos llegar a acuerdos en La Habana. Este no es el momento de trasladar esa discusión a Colombia y mucho menos a la Corte Constitucional. Humberto de la Calle también considera prematuro este debate. Lo que falta es demasiado delicado y es prematuro obligar a la rama judicial a pronunciarse sobre algo que tendrá efectos sobre un acuerdo futuro que aún no existe. El orden lógico, lo repito, es el siguiente: el gobierno construye con las FARC un acuerdo digno en La Habana y luego entrarán los controles, entre ellos los del cuerpo ciudadano. Los negociadores hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que le dé prioridad al trámite del plebiscito, que ya fue aprobado por el Congreso. El joven Fabián Vargas, señalado de dispararle a la policía durante las manifestaciones del Día del Trabajo, se entregó a las autoridades. Vargas pidió perdón por lo sucedido y reveló que el arma que usó es una pistola de aire. Pasadas las 9 de la mañana, Fabián Enrique Vargas Rubio, de 26 años, y quien fue grabado hace 2 días disparándole a uniformados del ESMAD en la Plaza de Bolívar, llegó a la sede de la Policía de Bogotá para entregarse a las autoridades. Ofrezco mis más sinceras disculpas, ¿sí?, a la Policía Nacional, al ESMAD, a las personas que marcharon pacíficamente. El joven quedó en libertad, pues la pistola que usó es de las llamadas neumáticas o de aire, usadas en fogueo, que no tienen proyectiles y solo hacen ruido. El arma que aparece en el video no es un arma real. Las autoridades lo tenían ubicado gracias a 18 llamadas ciudadanas, pero por el asedio de la policía, el joven se entregó. Tendríamos que decir que hay un ataque psicológico sobre los miembros de la fuerza pública esgrimiendo este tipo de elementos, pero ya es la Fiscalía la que le corresponde calificar e imputar de acuerdo a lo que ellos consideren. Evaluar el arma y tomar las decisiones que sean del caso para la fase de imputación. Mañana se realizará una nueva audiencia que definirá el futuro judicial del joven que se presentó a las autoridades. Un juez en Bogotá condenó a 4 años de prisión al exconcejal Jorge Salamanca por el carrusel de ambulancias en la capital del país. El juez 25 con función de conocimiento de Bogotá condenó al exconcejal Jorge Salamanca a 4 años y 2 meses de cárcel por no haber ejercido control político al contrato de ambulancias que le costó al distrito más de 67.000 millones de pesos. El juez lo inhabilitó por un término de 100 meses para ejercer funciones públicas y realmente pues esta es una condena seria y una condena grande
pero no es tanto como la del señor Samuel Moreno. El exconcejal deberá pagar además 410 millones de pesos de multa tras ser condenado por estos hechos de corrupción. Hoy también, después de 14 solicitudes de libertad, fue dejado libre por vencimiento de términos el excontralor distrital Miguel Ángel Morales Rusi, también inmerso en el escándalo por el carrusel de contratos. Tomaron posesión de sus cargos las nuevas ministras de Vivienda, Elsa Noguera, y de Comercio, María Claudia Lacutir. La generación de empleo y la construcción de nuevas viviendas son las metas que les impuso el presidente. En la primera posesión de un ministro fuera de la Casa de Nariño, el presidente Santos dijo además que otra meta es el acceso de 2.6 millones de colombianos al servicio de acueducto y 2,9 millones al de alcantarillado en lo que queda de gobierno. Tenemos que construir 450.000 nuevas casas. 450.000 en 2 años y medio, eso es un reto muy importante. Acuérdense lo que les dije de hace 6 años, me decían, ningún gobierno en 4 años ha construido más de 300.000. El reto ahora es en 2 años y medio construir 450.000 y afortunadamente el camino ya está allanado. Luego de estar en Barranquilla, el presidente Santos se desplazó a Santa Marta, donde posesionó a la nueva ministra de Comercio, María Claudia Lacutir. El choque de 2 buses articulados de Transmilenio en la calle 13 con carrera 43 en Bogotá dejó un total de 19 personas lesionadas. El hecho se presentó en la Troncal América, sentido oriente-occidente, justo frente a la estación carrera 43. Por lo menos 9 ambulancias llegaron al sitio y trasladaron a los lesionados a la clínica de Occidente y el hospital San Ignacio. Según las primeras investigaciones, el hecho o el coche se habría presentado por una falla mecánica en uno de los vehículos. Ted Cruz se retiró esta noche de la carrera presidencial en el Partido Republicano. El senador por el estado de Texas suspendió su campaña después de que el magnate Donald Trump ganara las primarias en Indiana. Contando Indiana, Ted Cruz ha visto como Donald Trump ha ganado en las primarias de 7 estados de manera consecutiva. Cruz no tenía opciones matemáticas de ser candidato, pero sí podía evitar que el magnate consiguiera los 1.237 representantes necesarios y forzar una convención abierta en donde sí tendría opciones. Sin embargo, el senador decidió acabar con su campaña. From the beginning, I've said that I would continue on as long as there was a viable path to victory. Tonight, I'm sorry to say, it appears that path has been foreclosed. Together, we left it all on the field in Indiana with a heavy heart, but with boundless optimism for the long-term future of our nation. We are suspending our campaign. En la contienda republicana aún continúa John Kasich, que no tiene ni 200 delegados, lo que hace a Trump el virtual candidato. En el bando demócrata, Bernie Sanders sorprendió ganando las primarias de Indiana a Hillary Clinton, que igualmente lo supera en 800 delegados. Los 33 leones rescatados de circos en Perú y Colombia cumplieron con parte de satisfacción las primeras 48 horas en su nuevo hogar, el santuario Emoyapik Kar en Sudáfrica, donde iniciarán una nueva vida en libertad. Los felinos se encuentran en la fase 1 de adaptación, la cual tardará entre 6 meses y 1 año, y se enfrentan a un entorno completamente nuevo que incluye la sensación de la libertad que nunca en su vida han tenido. Sin embargo, ya dan las primeras señas de estar disfrutando su nueva vida en Sudáfrica y disfrutan por primera vez de pisar tierra, pasearse con árboles e interactuar con otros leones en un entorno no controlado. El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, aseguró que la inflación al término de este año se ubicará cerca del 6%. Para el cierre del año se espera una inflación del 6% por fuera de la meta fijada por el Banco de la República entre el 2 y el 4%. De acuerdo con la entidad, los efectos del fenómeno del Niño y el alza en el precio del dólar afectaron los precios en el mercado interno. Muestra una inflación este año alrededor del 6% y para el año entrante por debajo del 4% o menos. Sin embargo, el gerente del emisor señaló que a partir del segundo semestre del año, el índice de precios al consumidor iniciará su etapa de descenso. Es de esperar que comience un descenso de la inflación en el segundo semestre de este año y más importante aún, que converja ese rango entre el 2 y el 4% en el año 2017.
La medida de tasas para contener la inflación no afectará el crecimiento de la economía del país. La Superintendencia de Sociedades asumió el control de las empresas filiales de Pacific Exploration en Colombia con el fin de proteger inversiones. La Superintendencia de Sociedades asumió el control de las subsidiarias de Pacific Exploration en Colombia, con el fin de proteger las inversiones y los intereses en materia de producción de hidrocarburos del país. La medida cae sobre las filiales Meta Petroleum, Pacific Stratus Energy y Petrominerales. Con la decisión, la compañía queda impedida para realizar cualquier tipo de operación de venta y compra hasta que la superintendencia defina la estabilidad económica de dichas filiales. Cabe anotar que Pacific mantiene una deuda de $5.000 millones, la cual fue asumida por la canadiense Catalyst. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,66% a 1.320 puntos. La acción del Banco AB Villas fue la que más subió, con una valorización de 17,85% a 6.140 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más cayó, con una pérdida de 4,64% a 1.130 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 33.000 millones de pesos. El precio del dólar subió 61 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.895 pesos con 51 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.840 pesos y la venden en 2.870 pesos. Un euro cuesta 3.280 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 19 centavos. El azúcar se transó en 16,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $43 con 89 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.370 pesos. Después de comerciales, desde el Club El Nogal hablaremos de las mujeres en el poder y del nuevo logro en la carrera de Beyoncé, otra mujer poderosa. Hola, buenas noches. Estoy en el Club El Nogal, en donde todo el día se desarrolló y mañana continúa el Encuentro Mundial de Medios de Comunicación Digital Next. Aprovechamos la presencia de mujeres importantes en el campo de las comunicaciones para hablar con ellas del creciente empoderamiento del género femenino. En Colombia y el mundo, las mujeres estamos tomando la batuta. 6 mujeres hacen parte del nuevo gabinete de gobierno de 16 ministerios existentes. Esto responde a una tendencia mundial: mujeres ocupando posiciones clave. La mujer en puestos de decisión va a aportar muchísimo, no solamente en Colombia, en todo este proceso de reconciliación, de construcción de paz. Mire a Angela Merkel, que ha defendido a los inmigrantes en la Unión Europea. Es un tema que va más allá de las diferencias políticas. Lydia Baldwin, editora del prestigioso periódico The New York Times, asegura que hay un imperativo de que las mujeres se sienten en la mesa, pues el mundo y sus problemas demandan su participación. Hillary Clinton is likely to be the Democratic nominee to be president of the United States, but it's remarkable that this is the first time that a major party has had or will have a presidential nominee who is a woman. Por su parte, Geraldine Pomato, creadora del grupo de Facebook más famoso del país, Wikimujeres en Colombia, una red colaborativa de mujeres que ya alcanza los 26.000 miembros en 20 países. Uno no deja las emociones de lado cuando sale de la casa. Y cuando aprendemos a jugar con todo eso, y jugarlo para bien, unirlo para bien, compartir con otras mujeres las cosas que nos pasan en nuestra casa, somos mejores profesionales y mejores emprendedoras también. Otra representante del poder femenino es sin duda Beyoncé, quien se encuentra promocionando su nuevo trabajo discográfico, rompiendo todos los récords, pues ha logrado ingresar en simultáneo 12 canciones de su nueva producción en la lista de popularidad de Billboard.
Lemonade es el nuevo disco de Beyoncé, que en una semana se ha convertido en un fenómeno mediático y comercial de lograrle puesto en número 1 en la lista de los álbumes más vendidos en Estados Unidos. Con un total de 653.000 copias, la norteamericana logra esta hazaña por sexta vez y no conforme con este triunfo, las 12 canciones que se incluyen en este proyecto denominado disco visual se encuentran en el top 100 de Billboard, arrebatándole así el récord que tenía hasta el momento Taylor Swift, quien era la artista femenina con más temas de un mismo álbum en la lista, con 11 en total. Formation es el tema de este álbum que más alto ha llegado en Billboard. Se encuentra en la posición número 10, le sigue Sorry en el 11, Hold Up en el 13, Sis Each en el 18, Don't Hurt Yourself en el 28, Freedom en el 35, Pray to Catch Me en el 37, en el 38 All Night, en el 41 Daddy Listens, Save Castle en el 43, Love Drove en el 47 y Forward en el 63. Este año lo tendrá difícil artistas como Madonna, Shakira, Rihanna y hasta la propia reina de Billboard, Mariah Carey. La tecnología se ha convertido en una gran aliada de diferentes campos, entre ellos el de la moda. En la gala del Met de Nueva York se aplicó a la perfección esta fusión, una tendencia que en Bogotá viene desarrollándose. La alfombra roja de la Met Gala dejó en evidencia que la tecnología no es ajena a la moda. Vestuarios funcionales, digitales y hasta en tercera dimensión fueron los protagonistas. Y es que esta propuesta se ha convertido en la preferida de los diseñadores incluso en nuestro país. Telas que pueden conducir electricidad, hilos que conducen electricidad, puede estar conectada a internet, incluso ropa que puede tener analgésicos dentro de él. En Colombia, por ejemplo, Plataforma Bogotá se ha convertido en un espacio interactivo donde los estudiantes fusionan el arte, la ciencia y la tecnología. Hicimos un traje para una cantante de ópera controlado con su propia voz. Este año, en el mes de agosto, tenemos un laboratorio de trajes inteligentes para luchadores de lucha libre. Cómo poder, digamos, darle superpoderes a estos trajes a partir de la tecnología. La ropa inteligente, el futuro de la tecnología textil. Pido desde el Club El Nogal deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Otra mujer acompañará como viceministra a la ministra Clara López. 2. Lo que va del Seguro Social a Colpensiones. 3. La pelotera de hoy en el Consejo de Estado por el caso Petro. Y tengo ñapa. ¿Por qué la quieren vender si es tan buena muchacha? 1, 2, 3 y mi ñapa vendedora después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Con la llegada de los nuevos integrantes del llamado Gabinete para la Paz, comienzan los relevos en los viceministerios. La mano derecha de la ministra de Trabajo, Clara López, será una mujer que también se ha desempeñado en varias oportunidades como alcaldesa encargada de Bogotá y también ha sido secretaria de ese despacho. Se trata de la abogada Mariela Barragán, viuda del desaparecido líder de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo, quien estuvo encargada en varias oportunidades de la alcaldía de Bogotá durante el mandato de Samuel Moreno. Ha sido secretaria de Desarrollo Económico y secretaria de Gobierno. La señora Barragán llegaría al Viceministerio de Empleo y Pensiones, donde la tarea no es fácil, menos ahora, con el aumento en las tasas de desocupación. 2. El Instituto de Seguros Sociales fue por muchos años un mal referente en materia de atención médica, aseguramiento de riesgos laborales y sobre todo un karma completo para temas pensionales. Hoy, esa imagen negativa de antaño cambió por la formidable buena opinión que tiene Colpensiones. En el último estudio Top of Mind y Top of Heart, realizado por la revista Dinero, midieron el nivel de recordación de las principales administradoras de fondos de pensiones. Y para sorpresa de colosos del sector como Porvenir, Protección, Colfondos y All Mutual, Colpensiones, antiguo Seguro Social, obtuvo el mayor índice de recordación. Miren la gráfica. La línea roja, que estaba por el suelo desde 1997, es la reputación del Seguro Social. Pero desde el 2012, cuando se transformó en Colpensiones, la senda cambió. No hay duda que la pésima recordación del Seguro Social cambió por esta nueva imagen de Colpensiones, su sucesora.
3. En pelotera terminó la discusión que por fin se llevó a cabo en el Consejo de Estado sobre la demanda del exalcalde Gustavo Petro en contra de la sanción que le impuso la Procuraduría. Había tensión ya que un sector del Consejo de Estado quería votar la ponencia del magistrado Gerardo Arenas que proponía tumbar la sanción del Ministerio Público y pagarle una indemnización a Petro por los días en que fue retirado de su cargo. Fue un sector que entró animado, con ganas de votar y seguridad de ganar. Pero varios magistrados terminaron a disgusto de otros pidiendo el expediente en rotación para revisarlo. Consideran que no se puede tomar una decisión tan importante a la ligera. Los magistrados que pidieron tiempo para revisar la decisión fueron Hugo Bastidas, Lucianet Bermúdez, Estela Conto, Jaime Orlando Santofimio y María Claudia Rojas. El problema es que el magistrado Gerardo Arenas termina su periodo el viernes y muchos enemigos del procurador, amigos de Petro, querían correr, pero los pararon. Así que la ponencia pasará a nuevas manos. Será el magistrado William Hernández Gómez quien realice un nuevo proyecto de fallo. ¿Qué será mejor? ¿Castigar al procurador desautorizando su sanción contra Petro o castigar a Petro y salvar al procurador? Como dice un conocido personaje, siguiente pregunta. Y tengo ñapa. No se imaginan lo que pasó hoy en el Consejo de Bogotá con el proyecto de plan de desarrollo del alcalde Peñalosa que incluye la venta de la ETB. Al comenzar el debate, el Consejo designó mediante sorteo a los concejales Venus Albeiro Silva, del Polo, Andrés Forero, del Centro Democrático, y Diego Molano, también del Centro Democrático. Molano se declaró impedido porque reveló que es accionista de la ETB. Tiene acciones por 900.000 pesos. El Consejo decidirá mañana si acepta o no el impedimento. Pero resulta que la concejal Ángela Garzón, hija de Angelino Garzón, también se declaró impedida porque su madrastra, Montserrat, también tiene acciones. Mañana también se resolverá su impedimento. Uno se pregunta, si la ETB es tan mal negocio, ¿por qué tantos concejales han invertido en ella? Honestamente, o son muy avispados o son muy brutos. Hasta mañana, que descansen. Jorge Eduardo Londoño, nuevo ministro de Justicia, habló esta noche en Pregunta Yamid sobre los retos que enfrentará en el cargo, particularmente en el campo de la justicia transicional. ¿Qué tal le pareció la presentación de Londoño como nuevo ministro? Muy buena, 27%, buena, 10%, regular, 19%, mala, 44%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana y ya viene hashtag.